Dicen que historias como esta merecen ser contadas y escuchadas con atención, ya sea desde el norte de México, las llanuras de Mendoza o algún rancho solitario en Arizona. Por eso, antes de continuar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas. Porque lo que sucedió aquel día en el rancho El Olivo, y cambió 2 vidas para siempre, aún resuena en el viento que pasa entre los campos silenciosos del fin del siglo XIX. Javier Mena llegó allí con las botas cubiertas de polvo de camino y los ojos hundidos de quien ya no esperaba nada. El cielo, de un azul implacable, parecía no ofrecer sombra ni consuelo, pero el silencio de aquel lugar lo llamaba, como quien susurra: «Aquí puedes empezar de nuevo». El rancho no era bonito, ni imponente, solo vasto, antiguo y herido como él. Cercas torcidas, galpones desteñidos y olivos secos que insistían en resistir aunque nadie los cuidara. Fue vendido por un valor casi simbólico, como si el mismo pueblo quisiera deshacerse del peso de aquel nombre: El Olivo. El vendedor, un corredor de tierras de pocas palabras, entregó los papeles y desapareció. Nadie explicó por qué nadie quería aquella tierra fértil. Javier no preguntó. La paz aparente era todo lo que buscaba, y el rancho, con su soledad intacta, parecía prometer solo eso: silencio y olvido. Pero en la primera noche algo lo hizo despertar. No fue un ruido, fue la ausencia de él, como si alguien respirara demasiado despacio afuera, tratando de no ser notado. Javier, acostumbrado a presentir el peligro antes de verlo, se levantó de la cama y tomó el rifle que llevaba, más por costumbre que con esperanza real de defensa. Al salir al porche no vio a nadie, pero había huellas, pequeñas, ligeras, firmes, huellas de mujer y un balde de agua recién sacada del pozo, aún goteando. El rancho no estaba vacío, nunca lo había estado. Carmen Ruiz observaba desde lejos. El nuevo dueño había llegado antes de lo que esperaba. Durante 3 años había cuidado sola aquel lugar, escondida en cuartos olvidados y corredores de piedra fría. Se había convertido en sombra y guardiana. Su padre murió ahí mismo, envenenado en una noche de largo silencio, y desde entonces llevaba consigo los documentos que probaban que el rancho y la mina oculta bajo la ladera sur pertenecían a su familia. Pero nadie escuchaba a las mujeres solas. Nadie enfrentaba a los Silva, así que esperó. Y ahora, con aquel hombre extraño ocupando la casa, quizá todo estaba a punto de derrumbarse. Javier pasó los días siguientes tratando de convencerse de que estaba solo. Ignoraba las señales, el suelo barrido en la mañana, la estufa aún tibia al despertar, los galones de agua siempre llenos como por milagro. No era hombre de crear fantasmas, pero aquella tierra parecía cargar algo que no se dejaba enterrar. Una noche, al entrar al antiguo granero, encontró ramas de romero colgadas en el dintel, frescas, recién cortadas, y allí, entre tablas sueltas y el olor a heno viejo, vio una mirada fugaz detrás de un fardo de paja, el cabello oscuro atado con un pañuelo marrón. Era ella. No huyó, tampoco habló, solo lo miró con firmeza, como quien ya se cansó de pedir permiso para existir. A la mañana siguiente, apareció en la veranda como si siempre hubiera estado allí. «Me llamo Carmen», dijo, con voz baja pero sin miedo. «Este rancho fue de mi familia. Nunca me fui». Javier no reaccionó de inmediato. No había amenaza en su presencia, solo una tristeza contenida, demasiado disciplinada para ser notada por cualquiera. La invitó a sentarse. Ella rechazó. Quedó de pie con los ojos fijos en el horizonte. Entonces empezó a contar, con frases cortas, espaciadas como el goteo de una llave que aún no cede por completo. Habló del padre, de la muerte silenciosa, de las amenazas, de la fuga, de los documentos guardados bajo el piso del antiguo cuarto de costura. «Mataron a mi padre por esta tierra.
Y si saben que estás aquí, volverán. Javier escuchó en 1900 silencio, como quien oye su propia alma siendo desenterrada en la voz de otro. Él también sabía lo que era perderlo todo. También conocía el sabor de ser olvidado por la justicia. Pero había algo en aquella mujer, algo que no pedía piedad, solo presencia. Al día siguiente, sin decir nada, comenzó a reparar las cercas. Cambió las tablas podridas, alineó las puertas. Carmen observaba desde lejos, desconfiada, pero algo en ella empezaba a ceder. Por primera vez en años, 2 tazas de café humeaban en la veranda. Y esa noche, cuando el viento sopló fuerte, él escuchó pasos en el corredor. Carmen había dejado la puerta del cuarto entreabierta. Fue un gesto pequeño, pero allí, en el viejo oeste, donde todo era polvo y supervivencia, pequeños gestos podían significar guerra o alianza. Los días siguientes crearon una rutina silenciosa. Javier limpiaba los establos, alimentaba a las gallinas, cavaba surcos en el terreno para que el agua de la próxima lluvia no se llevara lo que aún resistía. Carmen cosía a la sombra del olivo más grande, con ojos atentos al movimiento del pueblo lejano. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero cuando lo hacían, era como si dibujaran un mapa secreto entre ruinas y heridas. Poco a poco, Javier conoció los detalles. Los Silva habían tomado por la fuerza la mina que el abuelo de Carmen descubrió, usando leyes forjadas y violencia silenciosa. En cada generación borraban nombres, quemaban archivos, pagaban alguaciles. Carmen era el último eslabón vivo de 1900, una verdad que podía derrumbar un imperio de cinismo. Y Javier, sin darse cuenta, se volvía cómplice de algo más grande que él mismo. En la mañana en que el polvo empezó a levantarse en el camino principal, Carmen supo que algo había cambiado. El viento traía más que calor seco, traía olor a peligro. 2 hombres a caballo se acercaron despacio, fingiendo ser solo viajeros, pero ella reconoció la forma en que miraban a los galpones, como si cada madera escondiera oro. Javier limpiaba la canaleta del techo cuando Carmen apareció a su lado, firme como un árbol que se niega a caer. «Son de los Silva, los conozco». Javier no dudó. Bajó, se lavó las manos con calma y entró en la casa. Cuando salió, llevaba el rifle apoyado en el hombro. «Aquí nadie será expulsado de nuevo», dijo, con una voz que él mismo no reconocía. Por primera vez estaba dispuesto a luchar por algo, o por alguien. Los hombres pararon en la puerta y fingieron cortesía. Uno de ellos, más hablador, sonrió de lado. «Solo estamos buscando algunas cabezas de ganado perdidas. Dijeron que podrían haber venido por aquí». Javier no respondió de inmediato. Carmen quedó detrás de él, pero no retrocedió, firme. «Aquí no hay ganado de nadie más que nuestro». El tono de su voz hizo desaparecer la sonrisa del hombre. El otro, más joven, observaba la casa, como si hiciera un inventario para un saqueo futuro. Se fueron sin crear problemas, pero dejaron en el aire la certeza de que aquello era solo el comienzo. Por la noche, Javier y Carmen cerraron todo con llave y se sentaron juntos en la cocina. Por primera vez comieron en silencio, no por miedo, sino por comunión. Aquella noche, Javier contó lo que nunca había dicho a nadie, sobre el hijo que perdió siendo bebé, sobre la mujer que no soportó la tristeza y se fue con el tiempo, sobre el rancho que perdió en Sonora por confiar en las personas equivocadas. Cuando vi este lugar, pensé que era mi castigo. Ahora, creo que era una llamada. Carmen no respondió, pero sus ojos estaban húmedos, y el pañuelo marrón ya no ocultaba tan bien las grietas del rostro endurecido. Sacó los papeles escondidos bajo una tabla de la cocina y los puso sobre la mesa. Registros, mapas, certificados, todo con el nombre de su padre y de su abuelo. Me quitaron todo a mi familia, pero no pudieron borrar esto.
Javier miró cada hoja como si fueran estandartes de guerra. Entonces, eso es lo que vamos a proteger. En los días que siguieron, comenzaron a preparar el rancho para lo que sabían que venía. Reforzaron cercas, cavaron una zanja cerca del pozo, escondieron los documentos en un compartimento bajo la vieja estufa. Carmen mostró a Javier el punto exacto donde estaba la entrada de la mina, ahora sepultada por piedras, pero aún respirando riqueza y memoria. Y mientras limpiaban el área, entre polvo y martillazos, reían de cosas pequeñas. Carmen empezó a dejarse el cabello suelto. Javier comenzó a silbar en la mañana. Era como si el miedo, por un instante, hubiera dado espacio a la vida. Pero el viejo oeste no perdonaba esperanza sin cautela, y la noche siguiente traería más que viento. Cuando la primera piedra rompió la ventana de la sala, el sonido fue seco, rápido, sin aviso. Javier saltó de la silla y Carmen ya tenía la lámpara apagada en las manos, cubriendo el fuego con un paño para no atraer más blancos. Afuera, solo silencio. Pero sabían que estaban rodeados. No era un asalto, era un aviso. «Quieren que huyamos», susurró Carmen, con los ojos firmes, a pesar del corazón acelerado. Javier respiró profundo y fue al armario a buscar el rifle. «No vamos a hacerlo». Era madrugada cuando surgieron las voces. 3, quizá 4 hombres, caminando entre los olivos secos, como depredadores olfateando. Javier cerró la puerta trasera, apoyó muebles. Carmen bajó al sótano, como habían acordado, con la caja de documentos amarrada al cuerpo. El rancho temblaba, pero ellos no. Los hombres no entraron aquella noche. Quizá estaban probando los límites, quizá esperando el momento en que el miedo fuera más útil que la fuerza. Pero en el viejo oeste, el miedo era un veneno lento. Carmen no durmió. Javier vigiló toda la noche desde el ático, con los ojos fijos en el campo abierto. Cuando salió el sol, todo estaba calmado, pero en la puerta había una cruz clavada en el suelo, un aviso claro. Carmen no lloró. Enterró la cruz en el mismo agujero donde alguna vez dejaron el cuerpo de su padre. «Creen que me van a enterrar de nuevo», dijo con una calma que viene de quien ya no tiene dónde retroceder. Javier asintió, sin palabras, porque en ese instante supo que el rancho no era solo de ella, era suyo también. La semana siguiente fue solo al pueblo. Compró clavos, munición, sal y harina. Pasó por la cantina y oyó los susurros. «El loco del rancho El Olivo. Compró tierra maldita. ¿La mujer todavía vive allí?». No respondió. Solo miró. Su silencio comenzó a cambiar la historia. El sheriff Martínez lo abordó antes de que saliera. «¿Sabes dónde te metiste, Mena?», preguntó serio. Javier miró al hombre con dignidad cansada. «Sí, finalmente». Martínez no se involucraba sin pruebas, pero vio en los ojos de aquel hombre algo raro allí. Verdad sin vanidad. Entregó una tarjeta arrugada. «Si tienes algo que valga la pena ver, llámame». Javier volvió al rancho sin decir palabra a Carmen, pero guardó la tarjeta en el bolsillo izquierdo de la camisa, el mismo donde antes llevaba el retrato del hijo. Carmen, al verlo volver, corrió a la puerta, cosa que nunca hacía. El sol de la tarde dibujaba sombras largas y torcidas en el suelo. Llevaba un balde de agua, pero lo olvidó al ver el corte en el brazo de Javier, hecho por una espina o quizás una piedra lanzada. «Debiste dejarme ir», dijo, limpiando la herida con un paño húmedo. Javier, con los ojos fijos en ella, respondió sin rodeos: «Si te dejaba me iba contigo. ¿Y quién queda para sostener esto aquí?». Carmen mordió el labio, conteniendo la emoción. Estaba acostumbrada a batallas solas, pero por primera vez alguien compartía la trinchera, y no por pena, sino por elección. Aquella tarde, mientras el viento jugaba entre las hojas secas, entendieron. El rancho El Olivo era más que tierra. Era testigo de un pacto silencioso.
A la mañana siguiente, Carmen cavaba cerca del olivo más antiguo cuando encontró un trozo de metal oxidado, atrapado entre las raíces. Era la punta de una vieja caja. Javier corrió hacia ella, y juntos desenterraron lo que parecía ser una caja fuerte improvisada. Dentro, papeles envueltos en tela gruesa, intactos a pesar del tiempo. Eran más documentos, fechados, firmados, con sellos de la época de la fundación del pueblo. Mostraban no solo la posesión de la mina por los Ruiz, sino también un mapa detallado del subsuelo, con marcas de entrada y ramificaciones. Carmen sostenía los papeles como quien sostiene un pedazo de su padre. Debe haber enterrado esto en la última semana de vida. Ya, sabía que vendrían por ello. Javier, al ver eso, tomó una decisión. Mostrarían todo al sheriff, pero con estrategia. El tiempo de esperar había terminado. Por la noche sellaron 2 caballos. Carmen guardó copias de los documentos bajo la ropa, y Javier llevó la caja fuerte original en la alforja cubierta con mantas. Partieron antes del amanecer, cruzando campos aún cubiertos por la niebla, en absoluto silencio. El sheriff Martínez los recibió solo, en la vieja oficina de tablas junto a la vía férrea. Leyó cada hoja con atención. Les pidió repetir nombres, años, lugares. Luego se levantó y abrió un cajón. Alguien me mandó esto hace semanas, pero ahora todo tiene sentido. Sobre la mesa puso un montón de cartas antiguas, firmadas por un tal Joaquín Rivera, excapataz de la mina, desaparecido hace más de una década. Las cartas denunciaban sobornos, envenenamientos y la orden directa de Marcos Silva para eliminar al padre de Carmen. El único testigo desapareció hasta ahora. Carmen no podía respirar. Durante años cargó con la culpa de haber sobrevivido, de no haber podido probar nada. Pero allí, ante esas pruebas cruzadas, algo dentro de ella se soltó. El sheriff firmó una orden de arresto preventiva y selló una orden para registrar la propiedad de los Silva. Tienen amigos en todas partes, pero conmigo no. Javier lo miró con respeto. Si usted va, iremos con usted. Martínez dudó. Luego asintió. Pero ustedes quédense atrás. Si esto se convierte en tiroteo, no. Quiero que estén en medio. Volvieron al rancho con la esperanza en los hombros y la tensión creciendo en el pecho. La luna esa noche parecía más clara, como si el cielo quisiera verlo todo de cerca. A la mañana siguiente, el sheriff y 2 auxiliares llegaron con armas, orden firmada y mirada decidida. Javier y Carmen siguieron a distancia, observando el polvo levantarse en el horizonte. El rancho de los Silva era grande, rodeado de caballerizas pagadas y paredes erigidas sobre miedo. Cuando Martínez llegó, Marcos Silva intentó intimidarlo con su habitual sonrisa de serpiente. «¿Viniste a qué aquí, sheriff? ¿A meterte donde no te llaman?» Pero el sheriff no respondió. Solo mostró el papel con el sello del juez. Los hombres retrocedieron. Carmen, montada a lo lejos, apretaba el puño. Era allí. El momento que su padre jamás pudo vivir. La justicia finalmente tocaba la puerta correcta, y no como plegaria, sino como sentencia. Marcos Silva intentó retirarse con elegancia, pero sus ojos empezaron a olfatear peligro. «Esto es un montaje de un forastero y una mujer que debería estar enterrada», gritó, apuntando a Carmen, que se acercaba con pasos firmes con la cabeza erguida. Martínez se puso entre ellos. «Ella tiene documentos, y ahora tenemos testigos». Uno de los auxiliares del sheriff, joven y callado, entregó a Marcos las cartas de Joaquín Rivera. Marcos palideció. Sabía que esas palabras firmadas con sangre tenían poder. Intentó retirarse, pero fue contenido por 2 hombres de la ley. La tensión explotó cuando el hermano menor de Marcos sacó un arma detrás del granero. El sheriff giró y disparó primero. El joven cayó con un grito seco, herido en el hombro. Y en ese instante, la farsa de los Silva comenzó a desmoronarse. La propiedad fue registrada.
En una caja fuerte escondida bajo el piso de la oficina encontraron más documentos que confirmaban negocios sucios, registros de pago a pistoleros y un cuaderno con anotaciones de visitas hechas a la mina, incluso después de declarar bancarrota. Carmen observaba todo en silencio, con los ojos vidriosos. No era solo una victoria legal, era la devolución de la voz que le fue arrancada. Marcos Silva fue esposado delante de todos. Aún intentó decir que la ley era un juego de poder, pero Martínez fue claro: hoy no. Hoy es el día en que quien recibió golpes calla y quien cayó habla. Al salir con los presos rumbo al pueblo, el sheriff pasó junto a Javier e hizo un gesto breve, casi imperceptible, como quien reconoce a un aliado que también eligió la valentía. De vuelta en el rancho El Olivo, el silencio parecía otro. Ya no era silencio de miedo, sino de alivio. Carmen entró a la casa y se quitó los zapatos. Se sentó en el suelo de la sala, apoyando la espalda en la pared y mirando al techo con los ojos vacíos de agotamiento. Javier se arrodilló a su lado y tomó su mano. Ella no resistió. Por primera vez, apoyó la cabeza en su hombro. Ninguno dijo nada. Eso no era romance ni promesa. Era solo presencia. Y después de todo lo vivido, eso bastaba. El rancho que antes dividía dos mundos, ahora era punto de encuentro. Javier, en silencio, empezó a pensar en rehacer el techo del ala este. Carmen, sin abrir los ojos, murmuró: creo que se puede plantar de nuevo. Los días siguientes fueron de ajustes y cuidados. Martínez prometió enviar a alguien del registro para rehacer los títulos a nombre de los Ruiz. El pueblo, antes silencioso sobre los Silva, ahora comentaba en voz alta, como quien se libera de una deuda moral. Javier comenzó a recibir ayuda. Un herrero ofreció madera, una viuda trajo plantas de lavanda. Carmen volvió a coser con hilo nuevo. Los campos, secos por tanto tiempo, parecían reaccionar a sus pasos. El viejo pozo, limpiado por Javier, volvió a dar agua limpia. A la sombra del gran olivo colgaron un cartel hecho a mano. Esta tierra tiene nombre y tiene historia. Era una frase simple, pero en ese pedazo olvidado del oeste bastaba para marcar el inicio de algo que nunca más sería enterrado. El nombre El Olivo empezó a circular de nuevo en el pueblo, pero ahora con otro peso. Ya no como símbolo de disputa o miedo, sino como señal de algo que resistió y floreció. Había curiosidad en los ojos de la gente cuando Carmen pasaba por el camino con la carreta, y respeto en las palabras dirigidas a Javier en la tienda. Algunos decían que los dos habían encontrado oro, otros que enfrentaron un fantasma del pasado. Pero nadie osaba negar que el rancho estaba vivo otra vez, y en el oeste, donde casi todo muere demasiado pronto, hacer florecer algo era el gesto más revolucionario posible. Carmen sabía que aún no estaba libre de todo. La herencia del dolor no se desvanece con una orden de arresto, pero ahora tenía tiempo, y tierra firme, y alguien con quien compartir el silencio. Una tarde, mientras cuidaba el pequeño jardín que empezaba a crecer al pie de la veranda, Carmen escuchó ruido de cascos en el camino de tierra. Javier estaba en el galpón y salió con el rifle por costumbre, pero pronto reconocieron al visitante, un muchacho delgado, de sombrero gastado y ropa sucia de viaje. Detuvo el caballo frente a la cerca y se quitó el sombrero en señal de respeto. «Soy sobrino de Joaquín Rivera», dijo. «Mi tío me dejó una carta, en caso de que algo le sucediera. Supe que aquí fue donde todo terminó», y empezó. Carmen intercambió una mirada con Javier y bajó los escalones. Invitaron al joven a entrar. Durante horas conversaron sobre el pasado y los caminos de la justicia, sobre los nombres borrados y los que sobrevivieron en silencio. El joven, llamado Esteban, traía consigo parte del antiguo mapa de la mina y detalles sobre túneles que ni Carmen conocía. Dijo que quería trabajar con honestidad, recuperar parte de lo que la familia había perdido.
No quiero oro, quiero ayudar a mantener vivo lo que mi tío creyó. Javier lo observaba con atención. No era fácil confiar, pero reconoció en la mirada de aquel joven la misma chispa que vio en Carmen el primer día, la de quien perdió todo, pero aún no se rindió. Decidieron que podría quedarse una temporada. Esteban empezó ayudando en el riego, luego en la carpintería. Traía consigo una energía inquieta, casi adolescente, y hacía demasiadas preguntas. Carmen a veces se irritaba. Javier sonreía de lado. «Es tú, solo que antes de las cicatrices», decía él. Aquella tarde, mientras el sol se despedía tras las colinas, los tres se sentaron en los escalones de la veranda, con las manos sucias de tierra y los pies descalzos. Carmen trajo pan de maíz y té de hierbabuena. Esteban hablaba sin parar, contando historias de su madre, de las cartas del tío, de promesas hechas ante un altar simple. Javier escuchaba en silencio. Carmen, con los ojos cerrados, dejaba que la brisa tocara su rostro. Era raro sentir paz en esa tierra, pero ella sabía reconocer cuándo llegaba, y en ese momento había paz. La verdadera, esa que no necesita aplausos ni explicación, solo presencia, pan caliente y ojos que no desvían la mirada de lo importante. La semana siguiente, mientras Javier reforzaba la estructura del antiguo granero con tablas nuevas, Esteban encontró marcas talladas en la piedra al fondo de la propiedad. Señales antiguas, casi borradas por el tiempo, pero aún legibles. Carmen reconoció los trazos. Eran marcas que su abuelo usaba para indicar pasajes subterráneos de la mina. Eso reabría preguntas que creía cerradas. Quizás hay más de lo que imaginábamos. «Allá abajo», dijo mirando a Javier. Él suspiró. «No queríamos oro, Carmen, pero quizás aún está esperando ser encontrado». No había codicia en su voz, solo el reconocimiento de que el pasado seguía vivo y que ignorarlo era una elección peligrosa. Decidieron cavar con cuidado, no para explotar, sino para entender, porque ciertas verdades ya no podían ser enterradas. Durante 3 días cavaron junto al olivo mayor. Esteban, entusiasmado, se alternaba entre la pala y las anotaciones dejadas por su tío. Carmen limpiaba los túneles con agua y hojas de ruda, como hacía su padre. Javier mantenía el rifle cerca, por precaución. Al final del 3er día, abrieron un trecho donde el suelo parecía respirar. La madera vieja crujió, revelando una cámara subterránea, intacta. Dentro había herramientas, viejas marcas de minería artesanal y al fondo una caja de hierro con símbolos grabados a mano. Carmen se arrodilló. Sus manos temblaban. Abrió la caja con cuidado, como si abriera el pecho de su padre. Dentro había monedas antiguas, cartas firmadas por autoridades mexicanas y un pequeño cuaderno con el nombre de su abuelo. Allí estaba todo: el inicio de la mina, los primeros años de trabajo, las amenazas, las transacciones interrumpidas. Lo que encontraron no era un tesoro de oro, era un testimonio. La confirmación escrita, dibujada y firmada de todo lo que Carmen siempre supo, pero nadie quiso escuchar. Esteban lloró en silencio. Javier se quitó el sombrero y se arrodilló a su lado. «Tu abuelo confió en el tiempo y en ti». Carmen cerró la caja y solo dijo: «Esto ya no se esconderá más». Al día siguiente entregaron copias al sheriff y a la parroquia, donde se guardaban registros históricos. También enviaron una versión al juez de la comarca, no para procesar a nadie, los Silva ya habían caído, sino para que el nombre Ruiz fuera recordado no solo como víctima, sino como fundador, como parte viva de esa tierra, y en ese gesto Carmen se vio finalmente fuera de la sombra. Ese mismo día, Javier preparó una pequeña ceremonia bajo el olivo, reuniendo a algunos vecinos, el sheriff y hasta el herrero del pueblo. No había lujo, ni discursos largos, solo un círculo de sillas, pan fresco,
música de un viejo acordeón y un cartel simple clavado en el suelo. En memoria de quienes construyeron en silencio. Carmen leyó el nombre de su padre y abuelo en voz alta, con las manos firmes. Y entonces, por primera vez, habló sobre el día en que lo perdió, sobre el miedo, la fuga, la resistencia. Nadie la interrumpió, nadie cuestionó, y cuando terminó, todos aplaudieron, no por costumbre, sino por reconocimiento. Javier observaba de lejos con un orgullo silencioso, el mismo que un hombre siente al ver crecer un árbol donde antes solo había tierra seca. Los días posteriores a la ceremonia fueron tranquilos, casi extraños, como si la tierra finalmente respirara aliviada. Esteban pasó a dormir en el antiguo cuarto de herramientas que Javier reformó, y cada mañana era recibida con el olor a pan fresco y el canto de los gallos en el gallinero. Carmen se levantaba temprano, antes de que saliera el sol, y le gustaba caminar sola por el campo, sintiendo el rocío tocar sus pies. Había en ella una paz que aún no sabía nombrar, pero que se manifestaba en sus gestos. Tarareaba bajito, sonreía al ver las flores brotar junto a la veranda, dejaba cartas en el altar de piedra del padre con pequeños agradecimientos. Javier, por su parte, volvió a trabajar la tierra con las manos desnudas, diciendo que la piel necesitaba recordar el valor del esfuerzo. Una tarde, durante la cosecha de las primeras aceitunas viables después de años de abandono, Carmen se detuvo a observar a Javier desde lejos. Estaba sudado, sucio de tierra, pero había algo noble en la forma en que manejaba el suelo, como si pidiera permiso a la tierra antes de tocarla. Esteban venía justo detrás con una cesta de mimbre, parloteando sobre un proyecto de huerto que quería comenzar en 1900. Primavera, Carmen sonrió. Por muchos años creyó que jamás tendría derecho a algo así. Una tarde común, sin miedo, con voces conocidas y el viento bailando entre las ramas. No sabía si era felicidad, pero era completo. Era suyo. Al final de la tarde, los tres se sentaron bajo el olivo. Esteban garabateaba el mapa del huerto, Carmen trenzaba paja y Javier acariciaba a su viejo perro, que siempre dormía a los pies de la escalera. ¿Crees que durará?, preguntó ella de repente. Javier tardó en responder. Nada dura como imaginamos, pero lo que nace de la verdad tiene más chance. Esteban interrumpió. Entonces tenemos que cuidar la verdad como si fuera semilla. Carmen miró a los dos. No era común que alguien la escuchara con atención, pero allí no necesitaba levantar la voz. Su historia estaba segura, no en caja fuerte ni en papel, sino en los ojos de quienes decidieron quedarse. Aquella noche, Javier subió al ático con una caja de madera en las manos. Carmen lo siguió. Na curiosa, él abrió la tapa y mostró el retrato descolorido del hijo y la esposa. Por mucho tiempo esto fue el peso que me mantuvo enterrado. Ahora es solo memoria, y ella ya no me manda. Carmen puso la mano sobre el retrato con cuidado. Era hermoso, dijo. Javier asintió. Y tú eres fuerte como él habría sido. Los dos quedaron en silencio. Luego, Carmen dijo algo que guardaba desde hace mucho. Pensé que el rancho me iba a enterrar, pero terminó plantándome. Javier sonrió. Por primera vez, una sonrisa plena. Entonces vamos a regar esto juntos. Y esa noche, por primera vez, durmieron con la puerta del cuarto entreabierta. No por miedo, sino por confianza. El otoño llegó despacio, como quien pide permiso para entrar. Las hojas de los olivos comenzaron a amarillear y la luz del atardecer teñía todo con un tono dorado de nostalgia buena. Carmen comenzó a anotar en un cuaderno marrón los acontecimientos del rancho, las fechas de cosecha, las visitas de vecinos, los nombres de mentos, plantas que florecían. Esteban la incentivaba a escribir también sobre el pasado, para que nada se perdiera. Las historias solo mueren cuando dejan de contarse, decía él. Javier, que nunca fue hombre de palabras,
Comenzó a escuchar en silencio mientras Carmen leía pequeños fragmentos a ambos junto al fogón, con la tetera silbando y el pan horneándose en el horno de barro. Un día, Carmen decidió volver al cementerio donde su padre fue enterrado apresuradamente, de madrugada, por los vecinos que la ayudaron a escapar. Llevó flores, una vela y el cuaderno. Quedó allí horas, leyendo en voz alta lo que escribió sobre él, las enseñanzas, las risas breves, las noches en que decía que la justicia a veces va a caballo lento, pero no olvida el camino. Lloró poco, como quien ya no sufre por herida abierta, sino por nostalgia limpia. Javier la esperaba a distancia, respetando su silencio. Cuando volvió a su lado, ella no dijo nada. Solo tomó su mano con firmeza, y por primera vez caminaron juntos sin mirar atrás. Días después, llegaron al rancho dos profesoras de la capital interesadas en registrar la historia del lugar para un pequeño libro sobre memorias del oeste. Recogían relatos de mujeres que resistieron en tiempos de silencio e injusticia. Carmen dudó, como siempre ante extraños, pero Javier fue quien la animó. Quizá tu historia no sea solo tuya, quizá otras la necesiten. Se sentaron bajo el olivo principal, y Carmen contó todo, sin adornos, sin esconder. Habló de la muerte del padre, de la fosa cavada apresuradamente, de los años escondida entre paredes frías. Contó del día en que Javier llegó y quiso echarlo, y del instante exacto en que decidió no huir más. Las profesoras anotaban con cuidado. Lloraron en silencio cuando terminó. Lo que viviste es lo que muchas tratan de nombrar desde hace generaciones, dijo una de ellas. Esteban también contó su parte. Habló del tío Joaquín, de los mapas, de los hombres que se fueron sin que nadie les pidiera perdón. Pero el rancho pidió, con el tiempo, con el barro, con el silencio. Y ahora responde. Las palabras del joven, llenas de emoción cruda, hicieron que una de las profesoras dejara escapar. Ustedes transformaron un lugar de miedo en escuela de valentía. Javier, que escuchaba callado, solo se levantó y trajo una foto antigua. Era él, joven junto a su esposa y su hijo bebé. Perdí muchas cosas, pero ahora tengo otra, suelo. Y eso, al final, es lo que nos da rumbo. Las profesoras pidieron copiar la foto. Carmen asintió, pero escriban que él se quedó, y que eso hizo toda la diferencia. En los días que siguieron, los tres retomaron la vida sin prisa. Plantaron frijoles, repararon el techo de la despensa, enseñaron a niños a montar a caballo y abrir la puerta sin miedo. Cada tarea era pequeña, pero sumada a las otras, creaba un cotidiano de pertenencia. Carmen comenzó a usar vestidos más claros. Javier se recortaba la barba regularmente. Esteban escribía cartas a parientes lejanos, invitándolos a conocer el rancho. Ya no había urgencia ni huida, solo una construcción serena que brotaba de dentro y se esparcía por las maderas, los campos, las mañanas. El viejo oeste podía ser cruel, pero también sabía recompensar cuando se le desafiaba con verdad. Una tarde calma, al caer la estación, Carmen plantó un nuevo olivo en el campo sur del terreno. No era necesario, no era tradición, era elección. Cavó sola, con manos y azada, sudando bajo el sol tibio. Javier y Esteban la observaron desde lejos, respetando su silencio. Cuando terminó, se arrodilló, pasó la mano por la tierra húmeda y dijo, «Para los que vengan después». Javier se acercó, dejó junto a la muda una pequeña piedra con la letra R grabada. «Ruiz, sabrán de dónde vienen», dijo. Y juntos, allí, entre raíces nuevas y recuerdos antiguos, comprendieron que lo que habían construido no era solo un rancho. Era un legado, vivo, plantado con dolor, pero regado con permanencia. En la primavera siguiente, el rancho El Olivo amaneció cubierto de flores silvestres. Las lluvias del inicio de la estación transformaron los campos en un mar ondulante de color.
Carmen caminaba entre los brotes con un pañuelo blanco en la cabeza y los pies descalzos. Estaba diferente, más calma, más plena. Los hombros antes tensos ahora se movían con ligereza y su respiración parecía en sintonía con la tierra misma. Esteban la seguía con una cesta de cosecha, admirando cómo la mujer que antes fue sombra ahora caminaba como raíz. Javier observaba desde la veranda, con la mano abierta sobre el perro dormido a su lado. Ya no necesitaban decir mucho. Lo que necesitaban estaba en los gestos, en el ritmo del día, en la mirada de quien se quedó. Aquella noche, Carmen escribió en su cuaderno marrón: «Hoy vi a mi padre en la forma de las nubes», y sonreía. Cerró el cuaderno con cuidado. Lo colocó dentro de la caja de hierro con los documentos de la familia y guardó todo bajo una nueva tabla que Javier había fijado bajo su cama. Ya no era escondite, era altar, un lugar donde los recuerdos no pesaban, solo iluminaban. Luego fue a la veranda. Javier la esperaba con una manta doblada y 2 tazas de té de canela. Se sentaron lado a lado. El viento soplaba suave. «¿Aún piensas en partir?», preguntó ella. Javier negó con la cabeza. «No, aquí, por primera vez, soy parte de algo». Carmen asintió. «Y yo, por primera vez, soy escuchada». Días después, el pueblo celebró la fiesta de la cosecha. El rancho El Olivo fue invitado a albergar parte del evento. Se montaron puestos, caballos adornados, dulces dispuestos en mesas bajo los olivos. Carmen ayudaba a las niñas a enrollar flores en el cabello. Javier organizaba los bancos alrededor de la fogata y Esteban tocaba la guitarra. El sheriff Martínez apareció ya retirado, con el sombrero en la mano y una sonrisa cansada. Sabía que esta tierra iba a volver a respirar. Por la noche, bajo el cielo abierto, Carmen fue invitada a decir unas palabras. Se levantó con el vestido azul que le regaló una vecina y habló con voz clara. Este lugar fue silencio, fue miedo, pero hoy es raíz, y todo lo que tiene raíz puede florecer. Fue aplaudida de pie. El pasado, por fin, no dolía. Era suelo fértil. Cuando terminó la fiesta, Javier apagó las antorchas una a una. Carmen recogió las bandejas y guardó los retazos de colores. Esteban, exhausto, dormía en la paja con un gato en el regazo. La noche cayó serena, sin prisa, y en ese instante, preciso en que todo parecía suspendido entre lo que fue y lo que podría ser, Carmen miró al cielo y murmuró: «Papá, ya está». No había lamento. Había gratitud. El rancho El Olivo, antes tierra de disputa, silencio y dolor, ahora era morada de justicia, reparto y vida. Y allí, entre la sombra de los olivos antiguos y la risa de las próximas generaciones, se entendía al fin. Todo había cambiado para siempre. Días después, Carmen recibió una carta sellada con el blasón antiguo de la comarca. Era el juez. Reconocía oficialmente la propiedad de la mina, las tierras y los alrededores en nombre de la familia Ruiz, basándose en los documentos entregados, en las cartas de Joaquín Rivera y en el testimonio de décadas silenciado. Al final, una frase inesperada: «El rancho El Olivo es, desde hoy, símbolo de restitución y memoria histórica de este territorio». Carmen leyó en voz baja, con los ojos vidriosos. No era solo un pedazo de papel, era la confirmación de que lo que fue enterrado a la fuerza había, por fin, brotado. Javier puso la mano sobre su hombro y dijo: «Ahora nadie más necesita esconderse». Esa misma tarde, volvió al olivo más antiguo y con una navaja simple escribió discretamente en la corteza del tronco: «Aquí está lo que no pudieron callar». Luego se alejó y se quedó mirando por largos minutos. El árbol no sangró, solo acogió la frase como quien reconoce una verdad antigua. Esteban la encontró ahí, parada, y quedó a su lado sin decir nada. Sabían que el secreto del rancho no era el oro, ni la mina, ni los documentos escondidos. Era la resistencia silenciosa de una mujer que no huyó,
aunque el mundo entero intentara borrarla, y de un hombre que eligió quedarse, aunque todo le decía que se fuera. Cuando cayó la noche, el rancho respiraba como un cuerpo vivo. No había más cercas invisibles, ni puertas cerradas por miedo. Había historia, había vínculo, había sombra y raíces, y, sobre todo, había permanencia. La historia de Carmen y Javier, y de todos los que vinieron antes y después, seguía viva entre los campos, los cuadernos, los ojos que sabían escuchar. El secreto del rancho El Olivo nunca fue enterrado. Solo esperó el momento justo para florecer. Y en ese lugar, donde el pasado una vez gritó por justicia, la justicia finalmente encontró morada, y allí, bajo las estrellas silenciosas del oeste, su vida cambió para siempre.